Hola, somos el equipo conformado por Sebastián, Raúl, Mateo, Eric y un servidor Emiliano. Vamos a presentar nuestra entrega final del reto para la Semana Tech de Computación Cuántica. Se llama Q-Defense y aquí está la presentación. Q-Defense va a tener como enfoque trabajar de forma proactiva para asegurar la seguridad de las empresas y los individuos ante las amenazas que presenta la computación cuántica, ante la criptografía y los cifrados que actualmente se utilizan. Estos han sido muy efectivos ante amenazas de la computación clásica. Sin embargo, se presentan retos que vamos a platicar más adelante que hace necesario buscar nuevos métodos. Entonces, se buscará probar las amenazas de computación clásica como un típica empresa de pen testing o bien penetration testing, pero también amenazas de computación cuántica, así viendo si las soluciones que se proponen, estos supuestos post-cuánticos, son factibles. Aquí intentando entrar a un nicho muy importante que no tiene competencia realmente. Y como objetivos, ¿cuáles son? Bueno, principalmente mejorar y evaluar la resistencia de los sistemas criptográficos. Entonces, esta función de pen testing, probando diferentes ataques o métodos para ver si realmente están seguros estos datos y estas infraestructuras cibernéticas de las empresas. En segundo lugar, el entendimiento y uso de la información acerca de conceptos como la computación cuántica y cifrados postcuánticos. Obviamente todo esto es un mundo muy nuevo, que apenas hay mucha teoría, hay mucho que se asume sobre lo que va a suceder, pero realmente no hay tanta información, no hay tanta investigación. Entonces hay que ser también pioneros del aprendizaje colectivo y el conocimiento se tiene para el bien de todas las empresas y todas las personas y sus datos personales y privados. Por último, será la implementación y evaluación de soluciones postcuánticas. También al estar trabajando en esta especie de pen testing, conociendo los ataques cuánticos que existen y probándolos en las soluciones postcuánticas, también podemos mover esta empresa hacia proponer soluciones, ¿no? No solamente indicar qué está mal o qué está vulnerable, sino también plantear nuestras propias soluciones postcuánticas. Pues bueno, esto es un problema para todas las empresas que dependen de esos sistemas criptográficos y de esos cifrados, porque la computación cuántica a través del algoritmo de Shor pone en riesgo los métodos tradicionales de encriptación, como lo es el RSA, que está basado en la factorización de números primos grandes, ¿no? Por esto mismo del paralelismo y por cómo funciona el algoritmo de Shor, eh, es muchísimo más sencillo encontrar estos números primos y un problema que podría tardarse millones de años en una computadora tradicional podría tardarse alrededor de minutos o una orden de magnitud de horas para poder lograr lo mismo. Y esto le quita la practicidad o lo práctico de que sea ese cifrado que sea difícil de resolver, ¿no? La intención es que justamente sea difícil de resolver y la computación cuántica pone en riesgo la dificultad de ese problema y pone, por lo tanto, en riesgo todas las empresas que dependen de ese tipo de cifrados. Ahora, resolviendo la pregunta de cuáles son las diferencias entre el cómputo clásico y cómputo cuántico para resolverlo, bueno, principalmente considerando que nuestro proyecto iría enfocado en la criptografía postcuántica y puede llegar a estar relacionado con la criptografía cuántica, pues comparándolo con la criptografía clásica, pues hay dos puntos muy importantes a mencionar. Principalmente, hay una diferencia gigantesca en la resistencia que presentan ante los ataques cuánticos, ya que, pues como se sabe, pues una criptografía clásica puede ser muy difícil resolver para una computadora clásica, pero puede llegar a ser inclusive hasta fácil de resolver para una computadora cuántica. Por otro lado, se puede considerar que la criptografía tanto post-cuántica y la criptografía cuántica está hecha para que en sí presente mucha resistencia y sea difícil de vencer inclusive para una computadora cuántica. Ahora, el segundo punto que menciona es, pues en sí, en qué está basado, cuál es el sistema que presentan para crear este tipo de criptografía. Bueno, principalmente, pues como ya se sabe, la criptografía clásica pues está basada en métodos matemáticos complejos. Y pues esto, como ya lo mencioné, pues son complejos, pero para la computación clásica, no para la computación cuántica. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Principalmente, pues la criptografía post-cuántica y la criptografía cuántica están reelaborados, por lo menos los están planeados o por lo menos los que se han ideado hasta hoy en día, están basados en sistemas matemáticos aún más complejos o en sistemas físicos que relacionados con las leyes de la física.
por lo que esto hace que sea más complejo y así pueden llegar a ser inclusive difícil de romper o de vencer por las computadoras cuánticas. Ahora, un tercer punto que es bastante importante o relevante mencionar es, pues, son en sí las características de las computadoras cuánticas, ya que hay pues mucha diferencia. En ciertas características, como pues una de las más simples es mencionar es por la velocidad en la que se resuelve cada problema, ¿no? Pero bueno, mencionando lo que tenemos aquí, se puede mencionar que una de las grandes diferencias es que una computadora cuántica pues puede crear sistemas criptográficos, como ya lo mencionamos, mucho más complejos de resolver. Además que puede resolver cálculos muy avanzados que incluso super ordenadores no pueden llegar a resolver de manera rápida. O sea, entonces, se puede considerar que la computación cuántica, pues en sí tiene muchas ventajas sobre la computación clásica. Y bien, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta consiste en evaluar infraestructuras de ciberseguridad mediante pruebas de penetración. ¿Para qué? Pues para que se identifiquen vulnerabilidades susceptibles a ataques que utilizan tecnologías basadas en métodos cuánticos. Y una vez hecha la prueba de penetración, ¿qué buscamos? Pues buscamos mitigar las vulnerabilidades detectadas e implementar sistemas criptográficos postcuánticos aceptados por el NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que garanticen la protección e integridad de datos de las corporaciones y, por supuesto, de sus usuarios. Bueno, ahora para la conclusión individual se nos pidió responder dos preguntas. La primera son, ¿cuáles problemas de tu disciplina pueden resolver con quantum computing? Bueno, esto considerando que yo estoy estudiando ingeniería en ciencia de datos y matemáticas, IDM por sus siglas, se puede considerar que el quantum computing está relacionado de cierta manera, ya que pues afecta a muchos lados del lado tecnológico computacional. Así que pues afecta al machine learning, así como también acepta el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos. También pues, se puede llegar a afectar a otros conceptos como son la optimización, que son pues cosas que van muy de la mano con lo que he visto hasta ahora en la carrera. Ahora, otro punto importante a considerar es que yo me quiero especializar en ciencia de datos en el deporte, es una meta que yo tengo. Y pues esto también puede llegar a ir de la mano, ya que, pues de cierta manera, el quantum computing también puede llegar a afectar a la forma en la que se hace un reclutamiento, en el análisis de datos para scouting, reclutamiento o inclusive pues, en la creación de modelos predictivos en base a estadística, pues, que también llega a estar relacionado con el deporte de cierta manera. Ahora, la segunda pregunta que nos piden contestar es, ¿qué aprendiste y qué fue lo que más te gustó de esta Semana Tech? Principalmente yo llegué a esta Semana Tech con conocimiento nulo acerca de la computación cuántica, para ser honesto. Y ya después de semana, pues aprendí bastante de las bases, de las diferencias que tiene la computación cuántica con la computación clásica. Aprendí sus características, aprendí cómo mejora y distintos métodos, así también como aprendí los peligros que tiene la computación cuántica. Y pues de esta, ¿qué fue lo que más me gustó? Pues en sí considero que en general el tema me pareció bastante atractivo. Me generó un tema, pues, que puede, aunque esté afectando al presente, también puede llegar a ser futurista, ya que es un conocimiento que una persona que podría estar dentro de la industria, podría estar relacionada con la tecnología, debe de tener. Así que, pues, el tener estas bases hoy en día, pues creo que me puede ayudar a futuro. Cuanto a mis conclusiones, primero comencemos con la parte de cómo se puede aplicar la computación cuántica en mi disciplina, en mi carrera, ¿no? Y pues recordemos que la carrera de IDM está dividida en tres partes. La primera es ciencia de datos, la segunda es optimización y la tercera es ciberseguridad y criptografía. Y yo creo que esas tres áreas 100% tienen aplicaciones de la computación cuántica. Por ejemplo, en la parte de ciencia de datos, pues mientras más datos se tienen, los modelos son más difíciles de entrenar. Entonces, si se aplica la computación cuántica, se puede aplicar el paralelismo para poder dividir la carga de estos modelos y poder ayudar a encontrar y convergir a mejores modelos en menores iteraciones, ¿no? Por lo mismo que el cálculo de estados superpuestos con los qubits nos puede ayudar a encontrar mejores soluciones y soluciones más rápidas, ¿no? Este,
resoluciones más rápidas en cuanto a la velocidad de cómo las encontramos. Y lo mismo ocurre en los casos de optimización, cuando se hacen simulaciones o cuando se quiere encontrar desde el caso óptimo de alguna situación, pues igual depende de la complejidad de la situación, se puede utilizar una computadora cuántica para poder distribuir esa carga igual con el concepto de paralelismo. Y en el caso de la criptografía y ciberseguridad, pues es justamente lo que hemos platicado en esa presentación, ¿no? Que mientras más vayan avanzando esta parte de la computación cuántica, pues va a ser más complicado tener buenos cifrados y también los ataques que van a estar surgiendo van a ser ataques más poderosos, ¿verdad? Entonces algunos de los cifrados se pueden volver obsoletos ante esas nuevas tecnologías por la complejidad que no ocuparía la misma computadora cuántica. este, Sería muchísimo más fácil para esa computadora resolver ese tipo de problemas que una computadora clásica no se podría. Y pues sí, esas son algunas aplicaciones que se podría aplicar a la computación cuántica. Y en cuanto a lo que me gustó de la Semana Tech, lo que yo disfruté más fue la parte de la interferencia, la corrección de errores, todo esto porque es justamente la presentación que nos tocó hacer a mi equipo para explicar y se me hizo un tema muy interesante porque ahí es donde me metí a profundidad a aprender sobre cómo funcionaba este cálculo de estados superpuestos y que es prácticamente lo que hace tan llamativo toda esta área de la computación cuántica. Y pues sí, se me hace interesante y sí me metería a investigar más por esta área. Bueno, soy Matosopea, esta es mi conclusión. Para los problemas de mi disciplina que se pueden resolver con computación cuántica, yo he tenido la fortuna de trabajar últimamente en el último año varios cursos de optimización y de ciberseguridad. Dos áreas en donde ya se platicó en clase, ya sean ejemplos en nuestras presentaciones o bien lo que nos dio en el discurso el profesor, de cómo se puede trabajar de una forma más eficiente ciertos problemas de optimización. Y bueno, no se hable de la ciberseguridad, tal como lo estamos planteando aquí en nuestra presentación, es un área donde se está viendo en riesgo por la computación cuántica. Sin embargo, viéndolo de una forma positiva, también podemos usar la computación cuántica para buscar proteger aún más los datos de distintas amenazas y las empresas. Entonces, creo que en mi disciplina hay mucho campo donde trabajarlo, pero obviamente depende mucho del futuro de los qubits, de la computación cuántica y qué se logra hacer y estabilizar. ¿Y qué aprendizaje fue lo que más me gustó? Realmente para mí fue un placer esta Semana Tech porque yo, más allá de saber el nombre y que era importante, no conocía mucho a la computación cuántica. Pero lo que más me gustó realmente fue esta investigación. Me permitió adentrarme viendo artículos, videos de YouTube para realmente entender la computación cuántica y el riesgo que tiene hacia la ciberseguridad y los datos actuales. Entonces, realmente esto lo disfruté mucho, poder adentrarme de lleno en el tema. Y para finalizar, ¿qué problemas de mi disciplina se podrían resolver con la computación cuántica? Y pues la computación cuántica ofrece interesantes soluciones a diversos problemas de mi área, la ciencia de datos y las matemáticas. En este caso, puede ser la optimización de algoritmos de aprendizaje automático en el procesamiento de grandes volúmenes de datos mediante el Quantum Machine Learning, el cual es un área de investigación que busca combinar la mecánica cuántica y el aprendizaje automático a través de nuevos algoritmos, por supuesto implementados en computadoras cuánticas. Esto me parece interesante dado que se abren muchos campos de investigación hacia nuevos métodos, nuevos algoritmos que mejoren los métodos actuales de regresión y clasificación que existen para las computadoras clásicas, que se puede traer a mayor rendimiento o con un menor tiempo de cómputo. ¿Y qué fue lo que aprendí y lo que más me gustó de esta Semana Tech? Pues aprendí los conceptos fundamentales de una computadora cuántica. Nunca había escuchado sobre las computadoras cuánticas, pero nunca me había adentrado en el tema. Me pareció interesante aprender sobre los qubits, las puertas cuánticas, circuitos cuánticos, además de su stack completo de programación y también los algoritmos clave de esta área, como el algoritmo Shor, el algoritmo de Grover y lo que me pareció en particular interesante, la transformada cuántica de Fourier. Y lo que más me gustó esta semana tech fue poder ya investigar sobre este tema, poder estudiar un poco y poder entender cómo se puede combinar la computación clásica con la mecánica cuántica. Me parece un área prometedora, permite combinar diversas ramas de las matemáticas aplicadas, las ciencias computacionales con la física y por supuesto esta experiencia me despertó mi curiosidad por explorar sobre los fundamentos matemáticos, físicos y algorítmicos de esta área. Me parece muy interesante y me gustaría por supuesto aprender mucho más sobre la computación cuántica. Por mi parte sería
todo eso y muchísimas gracias. Bueno, como conclusión personal, los problemas que yo creo que la computación cuántica puede resolver en mi área, pues están más relacionados bueno, desde mi enfoque, como yo veo mi área, que es ciencia de datos, veo más hacia la optimización y hacia el machine learning, aunque sé que puede llegar a ser también de encriptación relacionado con mi área, pero yo creo que las aplicaciones que por lo menos a mí más me interesan es en optimización y en machine learning para encontrar modelos y usarlos, ¿no? Pero herramientas que sean más potentes que las que usamos actualmente. Y lo que más me gusta de esta Semana Tech fue que realmente la computación cuántica es un tema nuevo y como aprender esos conceptos desde ahorita siento que es bastante útil a futuro y tengo la oportunidad de ser parte y conocer, bueno, no ser parte, bueno, también ser parte, ¿no? Pero conocer una área de la tecnología que está empezando desde ahorita y como verlo crecer a lo largo del tiempo y es algo que me emociona y quiero ver hasta dónde llega. Entonces creo que es realmente útil saber qué está pasando en la tecnología y más que nada tecnologías así de prometedoras como la computación cuántica desde los inicios.